Ya hablaste de Chespirito y de Cantinflas. ¿Qué opinas de la India María? Fue muy problemático para mí siempre. Yo pertenezco a la clase media más triste quizás de México en alguna medida. ¿Se acuerdan del Roma de Quirós, de Cuarón? Bueno, yo eran los de abajo, los inmediatamente de abajo de Cuarón. Es decir, no teníamos casa, teníamos un departamento que estaba en Polanco, pero no precisamente en Polanco, sino en la zona de los pobres de Polanco, en Chapultepec, Morales. Que esa zona y la zona de la calle de Rubén, que se llamaba Rubén Darío, eran las zonas donde podíamos vivir algunos que no éramos ricos. El resto de Polanco estaba lleno de ricos y allá había muchos amigos míos cuyas casas y vida conocí bien. Pero como mi madre trabajaba, porque mi padre se había hecho humo, entonces necesitaban cuidarme. Yo tenía 5 o 6 añitos y tenía yo una nana que se llama Pancha, Francisca, indígena oaxaqueña, a la que adoré y adoro, por cierto. Idéntica a la India María, idéntica al personaje de la India María, pero con una profunda dignidad, con un corazón enorme, y esto me causó siempre conflictos con el personaje de la India María. ¿Por qué? Porque aunque trató, yo entiendo, era María Elena, se llamaba algo la actriz, yo entiendo que de alguna manera trató de rescatar la dignidad del indígena interpretando a uno. Esa interpretación siempre fue caricaturesca, siempre fue bufa, siempre fue exagerada, siempre fue de comedia fácil, de la parte más fácil de la comedia, ¿no? Y entonces nunca tuve la posibilidad de reconciliarme con ese personaje. Yo veía a la India María, veía yo a Pancha y decía, pues Pancha no era así, ¿no? Esa fue la última vez que mi familia tuvo dinero para pagarse una sirvienta, que era cuando yo era muy jovencito, yo había tenido 6, 7 años. Ya luego guarderías, me tocaron guarderías. Entonces, nunca llegué a una conclusión real de qué decidir con respecto a la India María, ¿no? Chespirito y Cantinflas sí me parece que directamente sobre Chespirito explotó la humillación humana, ¿no? Y Cantinflas era anodino, ¿no? Sí, era la misma película siempre, con el mismo juego de palabras de siempre, que pues, hacía gracia la primera vez, ¿no? Todos tenemos un tío que te contaba el mismo chiste todas las veces que te veía, o que había reunión familiar, ¿no? Pues la primera vez el chiste te hacía gracia, la segunda sonreías, sí, es el chiste que contaste la Navidad pasada, a la octava Navidad querías matar al tío. Eso me pasaba con él.